número, el B, y el Haemophilus influenzae. Bueno, ahí me quedó la incidencia en Argentina que le iba a poner actualizada y no la tenía y dejé el número, así que eso se los debo. Bueno, eh, ¿cómo se puede presentar, no? Se puede presentar de dos, en general, la meningitis bacteriana en el niño mayor, mayor de 36 meses, digamos, en etapa escolar, y en la infancia se pueden presentar de dos formas. Una forma insidiosa, solapada, con desarrollo progresivo, con los días de signos y síntomas de un curso variable en un chico con malestar, febril, eh, con cefalea, fotofobia, signos de rigidez, meningia, y de una forma aguda y fulminante, con una cefalea importante, vómitos y cuadro febril y fotofobia. Otro cuadro, otras cosas que debemos tener en cuenta y que en pediatría siempre nos llamamos la atención y les decimos, es la presencia de petequias, ¿está? Fiebre y petequias, siempre abrimos los ojos por el riesgo de enfermedad por una meningococcemia invasiva. En general, los chicos que presentan, esto es un paréntesis dentro de lo que es meningitis, pero los chicos que presentan fiebre con petequias, en general las petequias son más puntiformes, no crecen con los días y el chico está en buen estado general. En general muchas son virales, ¿está? Pero no hay que seguir estudiándolo igual como si fuera un chico con fiebre y petequias, digamos, como un cuadro infeccioso. Pero siempre con fiebre y petequias, alarma, es la gran alarma y le decimos a los padres, si tiene manchitas en la piel que vos las tocas y no desaparecen, o sea, la vitopresión, que es negativa, eh, anda enseguida a la guardia, fiebre con petequias. Bueno, también con convulsiones se puede presentar una meningitis y algún signo de foco focal que son infrecuentes al comienzo, digamos, ¿no? En general son más las secuelas. Bueno, entonces, ante el diagnóstico siempre hay que hacer, bueno, un hemograma, cultivos y una punción lumbar. Eh, Estas son las causas de enfermedad meningocócica, que son más frecuentes acá los serogrupos A, B, C, W y W135, que es lo que cubre la vacuna. La transmisión es por un portador asintomático, que está la persona en contacto, el niño en contacto. En general el contacto se habla de más de 4 horas por día, 5 días en la semana. En general es un conviviente. Y también tienen mayor riesgo aquellas personas que están, o sea, que tienen condiciones sociales que no son adecuadas, con mucho hacinamiento, déficit de complemento o alguna inmunosupresión, tienen mayor riesgo. Y afecta sobre todo a menores de 5 años y es, como yo les decía, una emergencia infectológica, la infección por meningococo. Entonces, la profilaxis, ¿cómo vamos a hacer? Frente a estas tres bacterias, tanto el meningococo como el Haemophilus influenzae y el neumococo, tenemos que ver en cuáles se va a hacer la profilaxis antibiótica, posexposición. Los que requieren la quimioprofilaxis son el meningococo y el Haemophilus influenzae, el neumococo no. Entonces, la quimioprofilaxis post-exposición es en el contacto cercano, se habla el que es más de 4 horas por día, durante 5 días en la semana, es expuesta a las secreciones respiratorias del enfermo. También puede pasar que el personal de salud en una emergencia con un chico con una meningococcemia, en eso de hacer las maniobras de reanimación o cuando quiere intubarlo, por ahí no se coloca el barbijo en ese momento y se contagie con las secreciones respiratorias. El caso secundario es todo aquel que concurre a un contacto cercano, que está cercano, luego, o sea, que luego de las 24 horas o más del comienzo de la enfermedad. Y la quimioprofilaxis eh, es para evitar, digamos, el contraer una infección meningocócica invasiva, sobre todo en los contactos, o sea, en los contactos cercanos del caso índice,
una vez que se presentó la enfermedad. Bueno, ¿quiénes tienen más riesgo de tener, en los cuales se recomiendan la quimioprofilaxis? Es aquellos que tienen el contacto doméstico, como hablaba, entonces los convivientes, sobre todo los chicos más pequeños, eh, que son esa es la definición de contacto estrecho, o sea que son más de 4 horas por día durante 5 días en la semana, eh, y contactos en el jardín o en la guardería 7 días previos o en la misma sala, ¿no? Exposición a las secreciones del caso índice, por besos, por compartir utensilios, eh, 7 días previos, reanimación, o sea, intubación endotraqueal, eh, o el conviviente como hablábamos hoy. Y los que no se recomiendan es un contacto casual, aquellos que no han tenido exposición directa a las secreciones respiratorias. ¿Está? Por ejemplo, esto pasa cuando hay algún caso en un jardín, por ahí se quiere cerrar el jardín. Y esto no hay que cerrar el jardín, sino que en los compañeros, que son los convivientes, los compañeros que están a diario con ese chico, en el aula, ahí sí se deben tomar medidas. El contacto indirecto es solo cuando es contacto con un contacto de alto riesgo, eh, y el personal médico sin exposición directa, o sea, si yo formo parte de un nosocomio en donde no estuve en contacto con ese paciente, no tengo por qué hacerme la quimioprofilaxis. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Meningococo, que es la enfermedad más grave, o sea, de las infecciones bacterianas, que siempre tenemos que estar alertas ante un niño con fiebre y petequias por el riesgo de infección bacteriana, infección meningocócica invasiva. ¿Mm? Eh, y esa darle esa alarma a los padres de cuando tenemos un niño con fiebre y petequias. Bueno, y la quimioprofilaxis. El medicamento de elección en pediatría en niños es la rifampicina. En recién nacidos es 5 miligramos kilodosis, es cada 12 horas, ¿está? Y en los chicos más grandes, 10 miligramos kilodosis cada 12 horas y son 2 días. En los adultos es 600 miligramos y podemos tener la opción de ceftriaxona, que es una dosis única. En los menores de 12 años es 125 miligramos intramuscular. En los mayores de 12 años es 250. Igual en la embarazada es lo mismo. Bueno, y ciprofloxacina también se puede hacer como en mayores, una dosis única de 500 miligramos. Bueno, si bueno, esto es de tratamiento. Bueno, estas son las vacunas. ¿Qué vacunas tenemos contra el meningococo? Las cepas son A, C, W135 e I. Vacunas tenemos a los 3 y a los 5 meses. Y el refuerzo se da a los 11 años. El refuerzo de los 11 años es para disminuir la aportación y proteger, o sea, en forma directa a los no vacunados. ¿Qué se llama esto? Inmunidad de rebaño. Y bueno, entonces la idea de la vacunación es prevenir la enfermedad invasiva por meningococo. Estas vacunas son inmunogénicas, generan una respuesta, o sea, son bactericidas, así matan a la bacteria y generan anticuerpos así a partir de la segunda dosis con un 100% de respuesta. Bueno, para finalizar del meningococo bueno, así es una enfermedad de denuncia obligatoria dentro de las 24 horas del diagnóstico de sospecha. Se debe de indicar siempre quimioprofilaxis adecuada eh, a los contactos estrechos. Se recomienda, bueno, observación a los contactos durante 30 días posteriores al caso, índice, rechequear siempre el carnet de vacunación de los pacientes en los grupos de riesgos que están en contacto con el caso índice. En la población general, lo que se debe hacer es chequear siempre las vacunas, o sea, en el resto por ejemplo, en una escuela, en el resto de los chicos es chequear las vacunas y se evaluará en el caso de brote, que es 3 o más casos aislados así, dentro de por ejemplo, una escuela, que no están en relación entre sí.
Así que eso es por meningococo. Hasta acá, ¿dudas algo de meningococo? ¿No? ¿Se entiende que hay que hacerle quimioprofilaxis? Doc, a los Quedó compañeros de sentido. la escuela, no, no. ¿Cómo? A los compañeros de la escuela o el jardín, no. No, por Son de eso, bajo riesgo. del aula, ¿está? Eso es la definición de contacto estrecho, o sea, el contacto es más de 4 horas por día durante 5 días, ¿está? Y que estén en contacto con las secreciones respiratorias. Si es un compañerito del mismo aula y, o sea, y es compañero, o sea, eso sí hay que hacerle quimioprofilaxis, ¿se entiende? Si es de otra aula, no. Ok, buenísimo. ¿Mm? Bueno, Haemophilus influenzae B, la verdad que se ha disminuido mucho, mucho, o sea, hace mucho que no se ven casos, porque gracias a las vacunas, en general, con 2 o 3, o sea, hay una inmunización completa contra el Haemophilus y tienen 2 o 3 dosis antes de los 12 meses y un refuerzo, bueno, a partir de los 12 meses. Eh, eh, con una dosis en un niño mayor de 15 meses y se debe hacer quimioprofilaxis en el caso de una infección por Haemophilus, también en los contactos domésticos, convivientes, y que sean menores de 4 años con inmunización, o sea, con el calendario de vacunación incompleto o sin vacunas. O en un menor de 12 meses que no tuvo su refuerzo para la edad, que sea inmunocomprometido o independientemente del estado de vacunación. El paciente inmunocomprometido es diferente eh, y siempre se hace quimioprofilaxis. Pero bueno, los casos han disminuido muchísimo por la vacunación. Eh, bueno, y esto es lo mismo, bueno, los chicos que concurran en guarderías o jardines, en donde hayan 2 o más casos de enfermedad invasiva por hemófilos, se debe controlar, digamos, y chequear durante 60 días. Bueno, y después la profilaxis está para los contactos por Haemophilus influenzae B, es también con rifampicina. En los niños es 20 miligramos kilo día y son 4 días el tratamiento. En los adultos también es 600 miligramos por día en 24 horas. Y con esto se erradica la aportación nasofaringea en el 95% de los expuestos. Bueno, ¿dudas de esto? ¿Seguimos con el neumococo? Sí. Em, bueno, el neumococo. Entonces, hay más portación nasofaringea, enfermedad en niños, o sea, sobre todo menores de 5 años, en los meses de invierno, en jardines maternales, en instituciones cerradas, en los casos de hacinamiento, o sea, que convivan varios en una misma habitación, eh, el hecho de que tenga una infección respiratoria previa que afecte las cilias, ¿está? Y en contacto con fumadores, o paciente que tenga una inmunodepresión o una enfermedad de base. La vacunación contra el neumococo. Entonces, tenemos en los menores de 1 año, es la vacuna contra el neumococo 13 valente, entre 12 y 24 meses es 13 valentes, en personas entre 2 y 18 años con factores de riesgo se hace el neumococo 13 valente y la pneumo 23. Bueno, en mayores de 65 años, bueno, también es la misma secuencia que ya la habrán visto en clínica. Bueno, bueno, acá quería poner un poquito
cómo es, las características del líquido cefalorraquídeo, que era una de las preguntas, la pregunta del caso clínico, eh, que no sé si lo tienen a mano, como para poder chequearlo, hablarlo un poquito. ¿Lo leen o El caso uno, Doc. cómo? El caso uno. ¿Ahí lo Yo ven o leo. no? ¿Lo ves en la pantalla? No, no se ve. Uh, a ver. Yo lo tengo acá a mano, si quiere lo puedo leer. Bueno, dale, léelo, pero yo lo puedo ver acá, pero no lo puedo compartir. ¿Qué quiere, Así que que lea bueno, todo el caso dale. clínico o que lea la pregunta referida al líquido cefalorraquídeo? Lo voy leyendo yo si quieren. Ahí está. Dale. Y así, ¿les parece? Y vamos viendo. Bueno, un paciente, 6 años, dice 5 o 6 años, está como para que entre dentro de lo que veníamos hablando, más o menos iguales. Comienza hace 72 horas con fiebre, 38 y medio, asociada a vómitos. Esto pasa frecuentemente, o sea, ¿no? Consulta a la guardia, ¿sí? A las 24 horas, empezando el cuadro, consulta a la guardia, ¿no? Ahí le solicitan un análisis de orina, que está bien, o sea, por lo que hablamos de causas más frecuentes, en general son infecciones urinarias. El sedimento urinario es normal, de 4 leucocitos por campo, y le administran una medicación antiemética, es intramuscular, metoclopramida. Bueno, se envía al domicilio, seguramente con pautas de alarma, a las 48 horas continúa con los mismos síntomas, ¿no? Agregándole irritabilidad, que alterna con tendencia al sueño, por lo que vuelve a consultar con el pediatra de cabecera. Bueno, ¿acá alguna duda de esto? No, por el momento ¿No? bien.